16 de la noche, te vamos a dar un poquito de Argentina con información exclusiva, que es la última encuesta que nos trae Sebastián López Pereira, que arrancás preguntándole, ¿por qué arrancás con la pregunta si querés irte del país? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Tema un poco más chico, ¿no? O sea, la agenda global ha sido importante. ¿Por qué arrancamos con esta pregunta? Porque nosotros encontramos que es una de las pocas cosas que no tiene el sesgo tan marcado de la grieta. En general, cuando uno pregunta sobre expectativas del país, sí, la grieta determina, ¿no? Quienes están a favor del gobierno dicen que está todo muy bien, quienes están en contra está todo muy mal. Detectamos ya hace muchos años que esta pregunta va por arriba de la grieta y de alguna manera es un reflejo de las expectativas en general que hay del futuro de la Argentina, y lo que encontramos es que se sigue manteniendo este porcentaje relativamente bajo. Pensemos que en épocas de grandes crisis, después de la salida del 2001, cuando se hacía esta pregunta, cerca del 35% de la gente decía que se quería ir. No quiere decir esto que se vayan, es simplemente una expectativa. Intención. Luego, en un momento crítico del gobierno de Alberto Fernández, que fue en agosto del 2022, este número también llegó a un pico del 32%. Y lo que encontramos que en momentos donde había más bonanza económica, por ejemplo, los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, que la inflación era baja, el desempleo era bajo, había mucha actividad económica, ahí este número giraba alrededor del 7-8%. Y lo que estamos encontrando ahora es que el gobierno logra sostener todavía este porcentaje muy bajito respecto de la serie histórica de población que dice que tiene pensado irse del país. Mirá, sí, perdón. Tengo un dato que viene con tu segunda placa y después le voy a preguntar a Martín, no por la encuesta, sino por lo que esto implica, que es cuando les preguntás si tienen que enamorarse La Libertad Avanza y el PRO. No lo preguntás de esta manera, sino un poco más fría a la gente. Decís en la segunda placa, la que viene, les preguntás exactamente si considerás que las próximas elecciones de octubre La Libertad Avanza y el PRO tienen que ir juntos o separados. ¿Qué te dicen? Bueno, acá el dato sorpresivo es que se están de vuelta alineando tanto el votante del 2023 de La Libertad Avanza como del PRO, y ambos coinciden en un porcentaje parecido. El 67% de los votantes de La Libertad Avanza dicen que tienen que ir juntos, y el dato más sorpresivo, el 70% de los votantes del PRO dicen que deberían presentarse juntos. ¿Por qué sucede esto? Porque ambos identifican un riesgo común, y el riesgo común es que el kirchnerismo gane las elecciones en octubre de este año. Entonces, los dos se unen alrededor de un enemigo común. Y ahí, Martín... ¿Dirías que hay un proceso de reemplazo? Lo que estamos viendo es ir hacia un camino en el que La Libertad Avanza reemplaza a el PRO como el instrumento justamente para combatir ese posible regreso del kirchnerismo. Sí, y los números lo reflejan en algunos indicadores. Por supuesto que hay indicadores más precisos, hay indicadores que tienen que son más conceptuales, pero si uno mira en el mundo de la política, como en la economía el precio es un gran resumen de toda la información de un producto, en el mundo de la política la imagen de un candidato es un gran resumen o de un líder político es un gran resumen de todo lo que sucede alrededor. Y lo que estamos viendo en estos últimos 15 meses, 18 meses es una imagen del presidente Milei que subió muchísimo cuando gana, sí, cae y la logra sostener, y prácticamente ningún otro líder político del espacio del PRO logra sostener la imagen. Patricia Bullrich, pero ya como funcionaria del gobierno, es la que tiene una imagen parecida a la del presidente, y luego todos los líderes, sean gobernadores, sean expresidentes o sean diputados del PRO o de Juntos por el Cambio, todos tienen una imagen que en ningún momento supera el 25%, incluido Mauricio Macri. Te hago una pregunta, ¿negativa 54%? Sí, esa es la imagen la imagen de Milei, ¿no? De la persona Milei. ¿Y esto hace cuánto no tenías la imagen negativa superando la positiva? Mira, en realidad casi toda la serie en nuestra medición, siempre la imagen negativa en el caso de Milei fue mayor que la positiva. Lo que veníamos identificando es en los últimos meses, antes del cepo, venía creciendo la negativa y venía bajando la positiva. O sea, la imagen de Milei está muy atada al indicador de inflación. El peor momento de los últimos 12 meses que nosotros registramos fue
entre febrero y marzo, cuando la imagen negativa de Milei llega al 58% y la positiva baja al 37%. Luego de la salida del cepo, de este primer paso post-cepo, lo que venimos registrando son ya 3 mediciones seguidas donde la imagen negativa de Milei cae. De hecho, 54% es la más baja de los últimos 4 meses y la positiva sube y se mantiene estable alrededor del 42-41%. Entonces, a nosotros siempre nos dio la serie más alta la negativa que la positiva. Ahora, ¿quién capitaliza esa imagen negativa de Cristina? Porque un poco la impresión es que Milei está estable y por lo menos transmite una sensación de fortaleza política, principalmente porque enfrente no tiene, además del tema de la inflación, por supuesto, que enfrente no tiene un rival, ¿no? Enfrente pareciera no tener a nadie que concentre hoy una expectativa de poder. Sí, quería preguntarte si tenés mirando un poco del otro lado, alguna información relevante respecto del otro polo, si es que Cristina, no sé si Cristina o el kirchnerismo se recorta como el rival, si hay un vacío. Hay 2 cosas en simultáneo. Del otro lado, quienes tienen mejor imagen, pero que no coinciden las personas, ¿no? Justamente son opuestas, son Cristina Kirchner, que hasta la semana pasada, que fue con la nueva norma judicial un cambio que nosotros estamos midiendo ahora, pero Cristina Kirchner oscilaba en una imagen positiva que estaba alrededor del 38% y lo que veníamos viendo en los últimos 3 meses es que venía cayendo la positiva y venía subiendo la negativa. Y casi igual Axel Kicillof. Ahora, punto y aparte. El tema que a nosotros nos parece más relevante respecto del gobierno de Javier Milei es una pregunta que hacemos, que le preguntamos a la población es ¿cuál cree que son los principales problemas del país? El problema que unió a todos los argentinos los últimos 8 años era la inflación. Ese problema hoy cae en una lista corta de problemas casi al último lugar. Y en general, en la mayoría de los gobiernos, siempre aparece 1 o 2 temas con mucha relevancia. Lo que logra el gobierno actual es que no hay ningún tema que logre relevancia. Entonces, es muy difícil para la oposición plantear un tema que tenga escucha activa desde el lado de la opinión pública, porque cuando estaba Macri, el problema era el desempleo. Entonces, cualquier político que hablara del desempleo con un mínimo de credibilidad tenía el oído de la opinión pública, porque había un 60% de la gente que decía que el desempleo era un problema. Ahora está súper atomizada la cantidad de problemas que hay. Entonces, es muy difícil para un político, aunque sea opositor, Cristina, Axel o el que sea, enarbolar un tema y que ese tema tenga una audiencia natural, rápida, espontánea de más del 25%. Que cale ahí. Ahí está la habilidad que ha logrado desde el punto de vista, digamos, de la construcción de temas el gobierno de Milei. La próxima vamos a tener mucho más tiempo. Pero por supuesto. Hoy la verdad que nos cambió el mundo y cambiamos. Gracias por la invitación. Igual. Un placer, Sebastián. Y gracias, Julián, por venir. A ustedes les pido quédense, pues vamos a un corte muy cortito y vamos a venir con los títulos